Cordial saludo para nuestra audiencia. Es un placer poder compartir con nuestros compañeros Sofía Elizabeth Hurtado Dorado y Camilo Andrés Estrada Sánchez, con quienes a través de este espacio compartiremos en una corta serie podcast acerca de la historia del ciclismo, su evolución y la realidad del ciclismo colombiano. Hola Esaú y hola Camilo, de verdad qué alegría poder estar aquí con ustedes reunidos y hablar un poquito de la historia del ciclismo, de todo lo que trae este gran deporte. Hola, para ti un cordial saludo, Sofi, igualmente para Esaú. Feliz de estar acá en este importante programa que nos va a hacer un recorrido sobre la historia del ciclismo. Bueno, compañeros, la historia del ciclismo se remota a su invención y evolución desde el siglo XIX, cuando la bicicleta comenzó a ser utilizada no solo como medio de transporte, sino también como una forma de competición y ejercicio. Además de ello, Esaú, la primera bicicleta conocida como máquina de correr o caballo de diversión fue inventada en 1817 en Alemania por Karl Renz. Sin embargo, el desarrollo significativo de la bicicleta ocurrió en el siglo XIX, con la introducción de pedales en 1839 por un herrero escocés y la creación de bicicletas de dos personas en 1886. En 1868 se documentó la primera carrera de bicicletas en el Parque de Saint-Cloud, París, donde el británico James Moore ganó con un velocipedo. La primera carrera oficial de larga distancia tuvo lugar en 1869 y fue precisamente en París y Rouen, con un recorrido de 123 kilómetros. De los más de 100 ciclistas que participaron en este evento, solamente 33 lograron completar la prueba. Esta carrera fue fundamental para demostrar la viabilidad de la bicicleta como medio de transporte en largas distancias. A medida que avanzaba el siglo XX, el ciclismo se consolidó como deporte profesional. Se organizaron competiciones más estructuradas, como el primer Tour de Francia en 1903, que abarcaba 2.428 kilómetros. Este evento marcó un hito en la historia del ciclismo, estableciendo un modelo para futuras competiciones. Pero también quiero contarles que antes de hablar de grandes carreras y los principales exponentes, les contaremos que el ciclismo se divide entre competitivo y recreativo. El ciclismo competitivo tiene muchas subdivisiones. Ciclismo en ruta o carretera. Consiste en competir en carreteras, a diferencia del ciclismo en pista, que se realiza en un velódromo. Incluye pruebas como las grandes vueltas. Aquí incluye Tour de Francia, Giro de Italia, Vuelta a España, clásicas de un día y contrarreloj. Yo hablaba de las carreras de ruta principalmente, pero no podemos dejar a un lado el ciclismo de pista, que se disputa en un velódromo, con bicicletas modificadas que incluyen pruebas como son la velocidad, la persecución y la carrera por puntos. Aparte de eso, también podemos mencionar el ciclismo de montaña, que incluye modalidades como cross country, trail enduro, descenso y se realiza en terrenos de montaña con bicicletas especializadas. Además de ello, el BMX, que son carreras en circuitos cerrados con rampas y obstáculos de bicicletas de este estilo. El ciclocross, carreras en circuitos mixtos de asfalto, tierra y obstáculos con bicicletas de esta índole. Quiero que sepan que dentro de estas categorías principales existen numerosas modalidades y especialidades que se diferencian por el tipo de bicicleta utilizada, el terreno, la distancia y el formato de competición. Cada modalidad pone a prueba diferentes habilidades y requiere de equipamiento específico. Tú hablabas de las carreras competitivas, pero también hay que hablar del que es amateur, el que es, digámoslo, ciclismo no competitivo, y ahí se destaca precisamente el ciclismo de turismo, que consiste en recorrer distancias largas en bicicleta con fines turísticos y de ejercicio, sinónimo competitivo. Se utilizan normalmente bicicletas de carretera o de montaña según el terreno. El ciclismo urbano, que hace la bicicleta como medio de transporte en la ciudad para recorridos cortos. Se utilizan bicicletas de paseo híbridas o plegables. Para hablar del ciclismo profesional, es necesario hacer mención de las 3 grandes vueltas por etapas y principales carreras
ciclísticas del mundo, donde durante 21 días se disputan trofeos y camisetas distintivas de clasificaciones. Estas son el Tour de Francia, que se corrió por primera vez en el año de 1903 y en la edición 24 es la número 111, carrera que solo se interrumpió por las guerras mundiales. El Giro de Italia, que se disputa por primera vez en 1909, ya tiene también 107 ediciones disputadas. Asimismo, la Vuelta a España, que se corrió por primera vez allá en abril de 1935 y actualmente lleva 79 ediciones. Esaú, ¿sabías que además de esto existen prestigiosas carreras de una semana denominadas vueltas menores, como lo son la París-Niza, Tirreno Adriático, Vuelta a Cataluña, Vuelta al País Vasco o Insulia, Tour de Romandía, Critérium du Dauphiné y Vuelta a Suiza? Además también existen las carreras, las famosísimas clásicas, que se caracterizan por recorridos muy largos que generalmente superan los 200 kilómetros. De ellas las más importantes, o los 5 monumentos como se denominan, y que ya llevan más de 100 años de antigüedad, y destacamos la Milán-San Remo, el Tour de Flandes, la París-Roubaix, el Lieja-Bastogne-Lieja y el Giro de Lombardía. Además de ellos, compañeros, no podemos avanzar sin reconocer que también existen competiciones donde se representa el país, y estas son los campeonatos mundiales de ciclismo organizados por la UCI, que es la Unión Ciclística Internacional, donde se disputan medallas de oro, plata y bronce en categoría masculina y femenina, tanto en profesionales, categoría sub-23 y junior. En contrarreloj individual, como la prueba en línea o ruta, igual pasa la modalidad de pista con algunas variables. Y queremos que todos los oyentes sepan que el ciclismo también tiene su representación nacional en las justas deportivas más grandes que se realizan cada 4 años. Hablamos de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, tanto en categoría masculina como femenina. No hay que dejar atrás el ciclismo colombiano, que tiene sus raíces en la década de 1960, cuando se fundó la Federación Colombiana de Ciclismo y se organizaron las primeras competiciones. Desde entonces, Colombia ha producido ciclistas de renombre y ha ganado múltiples carreras del calendario ciclístico internacional, convirtiéndose en un país destacado en el ámbito del ciclismo. Llegó el momento de resaltar los principales exponentes del denominado deporte más duro del mundo. El principal y mejor ciclista de la historia, denominado el caníbal del ciclismo, es Eddy Merckx. El corredor belga ganó 5 Tours de Francia, 5 Giros de Italia y una Vuelta a España. Además ganó 3 veces el Campeonato del Mundo, 17 monumentos, 10 otras clásicas y 7 vueltas menores. De ahí la razón de su apelativo, ya que ganaba todo lo que corría. Bueno, y también queremos que sepan que Jacques Anquetil fue un ciclista francés, el primero en ganar 5 veces el Tour de Francia. Fue reconocido por su fortaleza en la contrarreloj y uno de los primeros en utilizar la ciencia del entrenamiento para mejorar su rendimiento. Así también su compatriota Bernard Hinault, un auténtico luchador apodado El Tejón. Ganó 5 Tours de Francia. Es memorable su rivalidad con Green LeMond. Es uno de los pocos ciclistas que ganó las 3 grandes vueltas. Pero no podemos dejar atrás y sobre todo mencionar al italiano Fausto Coppi, denominado el campeonísimo, destacado en la montaña y en la contrarreloj con su estilo elegante y su capacidad para sufrir. Ganó 2 Tours de Francia, 5 Giros de Italia. Y hablando de contrarrelojeros, tenemos que destacar al español Miguel Indurain, el gigante de Pamplona, ganador de 5 Tours de Francia de manera consecutiva, desde el año 1991 hasta 1995, con su impresionante fortaleza frente al reloj y su regularidad. Ya en la época moderna destacamos a corredores ganadores de las 3 grandes vueltas, como el español Alberto Contador, quien ganó 2 Tours de Francia, 2 Giros de Italia y 3 Vueltas a España. Un escalador nato, con una capacidad de sufrimiento fuera de lo común. Asimismo, el corredor italiano Vincenzo Nibali, excelso escalador y con gran talento para descender, ganó 2 Giros de Italia, una Vuelta y un Tour.
El último en ganar las 3 grandes vueltas fue Christopher Froome, quien ganó 4 Tours, 2 Vueltas a España y un Giro de Italia. Este rendimiento avalan su calidad y competitividad, recordando por esos grandes duelos con el colombiano Nairo Quintana. Actualmente estamos viviendo una época de grandes nombres como Mathieu van der Poel, Wout van Aert, Remco Evenepoel, quien es doble campeón del mundo y recientemente doble campeón olímpico. También está el danés Jonas Vingegaard, 2 veces ganador del Tour. Y qué decir de los eslovenos Tadej Pogačar, ganador en 3 ocasiones del Tour de Francia y una vez del Giro de Italia, con apenas 25 años. Y su compatriota Primo Roglic, campeón 4 veces de la Vuelta a España y de un Giro de Italia. Pero no podemos dejar atrás a los representantes de Colombia, como lo es Lucho Herrera, Fabio Parra, Oliverio Rincón, Hernán Buenahora, Santiago Botero, Víctor Hugo Peña, el Tiburón de Santander. En época reciente la presencia de Nairo Quintana, que ahorita hablan de él, y ganador del Giro de Italia y de la Vuelta a España. Además del podio que logró Rigoberto Urán, el Toro Urrao, Esteban Chávez, Miguel Ángel López y nuestro único latinoamericano ganador de un Tour, el famosísimo Egan Bernal. Por eso será tema para otra ocasión, amigos. Bueno, Esaú y Camilo, creo que hemos llegado a la parte final de nuestro primer episodio en esta entrega de miniserie podcast sobre el ciclismo. Esperamos a que a todos los que nos están escuchando les haya gustado, haya sido de su agrado. Y bueno, les esperamos en una próxima ocasión. Chao, chao.